Bueno, buenas tardes compañeros. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es esta revisión narrativa de The Lancet sobre la enfermedad de Alzheimer. Como objetivos de la presentación son comprender el continuo biológico y clínico de la enfermedad de Alzheimer, interpretar el rol de los biomarcadores actuales y revisar las principales estrategias diagnósticas y terapéuticas disponibles. ¿Por qué sigue siendo importante este tema? Básicamente es porque la prevalencia de Alzheimer a nivel mundial es de aproximadamente 57.4 millones de personas. Y de estas se proyecta que para el año 2050 aumenten a 152.800 millones de personas debido al envejecimiento de la población. Y un 60-70% de todos los casos corresponden a enfermedad de Alzheimer. Esto es importante porque esta es una patología que supone una gran carga a nivel de salud, a nivel familiar y a nivel de los gastos como en salud. Como los factores de riesgo, como en toda la mayoría de las patologías, se pueden clasificar en modificables, no modificables. En los no modificables estarían la edad, el género, y los modificables ellos lo dividen según la vida temprana, la mediana edad y la edad tardía. Voy a mencionar como los más importantes y relevantes que ellos mencionan. Sin embargo, una de las cosas que más especifican y aclaran es que un 45% del riesgo de enfermedad de Alzheimer puede ser modificable. ¿Y cuáles son estas? En la vida temprana, un riesgo modificable es la baja educación, ya que en aquellos pacientes que tienen mayor escolaridad, como ya saben, tienen mayor reserva cognitiva. En la mediana edad, uno de los más importantes está la dislipidemia, la pérdida de la audición, es decir, la hipoacusia en estos pacientes. Y en la edad tardía, uno de los más importantes es el aislamiento social y la depresión. De igual forma, todos los que están acá forman parte como un factor de riesgo. Si nosotros los agrupamos en un solo paciente que tenga todo esto, podemos prevenir o disminuir, retrasar el inicio de la enfermedad, ¿ya? En cuanto a la genética del Alzheimer, tenemos que esta se va a clasificar como en dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Una es la autosómica dominante y la otra es la LOAD, que es la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, que es la más frecuente que nosotros vamos a encontrar. En la enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada tenemos que la frecuencia es menor a un 1%, y aquí los genes implicados son mutaciones de la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1 y 2. Y en esta enfermedad de Alzheimer autosómica dominante está incluida una variante que es la que incluye el síndrome de Down, que es conocida como enfermedad de Alzheimer asociada al síndrome de Down. Porque, como ya sabemos, el síndrome de Down es porque hay una trisomía, hay 3 genes y los 3 forman parte de la proteína precursora de amiloide. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, como ya sabemos, es la más frecuente, aproximadamente un 99% de los casos. Los factores principales aquí son el APOE 3-4, que este incrementa el riesgo de padecer la enfermedad, y el APOE 3, que es un factor protector, reduce el riesgo. Sin embargo, pueden presentar los pacientes inicio de la clínica. APOE epsilon. Sí. APOE epsilon. APOE epsilon 2 y 4. En cuanto a la fisiopatología, esta imagen quizás la ven así como un poco engorrosa, pero acá lo más importante es que la aparición de la enfermedad de Alzheimer no inicia con los síntomas, sino que es un continuo donde desde la edad temprana van ocurriendo cambios a nivel microscópicos que van a llevar al deterioro cognitivo. Uno de ellos se pueden clasificar como en 4 fases. La primera va a estar dada por la síntesis y agregación de beta-amiloide. Luego vamos a tener lo que es una inflamación de los astrogliosis y de los microgliosis. Luego vamos a tener una hiperfosforilación de lo que es la proteína tau, y esto me va a llevar a una pérdida sináptica, neurodegeneración e inicio del deterioro cognitivo. En cuanto a las manifestaciones clínicas,
vamos a tener dos tipos. Una es una amnésica típica, que es la más frecuente, un 80% de los casos, y aquí hay afectación de la memoria episódica. Y aquí se va a localizar específicamente en lo que es el hipocampo y la corteza temporal medial. En cuanto a las presentaciones atípicas, aquí vamos a tener que corresponden un 20%. De ellas va a haber déficit visoespaciales y visuoperceptivos, alteraciones en el lenguaje y alteraciones en la conducta y de la función ejecutiva. Como les había mencionado previamente, la enfermedad de Alzheimer es un continuo clínico, es decir, no inicia con la aparición de los síntomas, sino que es previamente. Y ellos lo grafican de esta forma, que aproximadamente unos 20 a 15 años previos a la fase que es la fase preclínica, hay unos cambios biológicos presentes y que se pueden detectar actualmente gracias a algunos biomarcadores específicos que buscan conocer si las personas tienen o no en este caso, la proteína beta-amiloide. Y va llevando un curso donde empieza la fase asintomática, hay un declive un poco subjetivo, luego viene el deterioro cognitivo leve, la demencia moderada y lo que conocemos al final que es la demencia severa, que es ya cuando hay más síntomas específicos. En cuanto a la neuropatología, ellos mencionan un sistema importante que es el ABC, donde se puede evidenciar tres aspectos o tres formas de encontrar a nivel patológico que está presente en la enfermedad. En estos son la fase de tal, donde vamos a ver como una acumulación del beta-amiloide, los estadios de Brad, que aquí vamos a ver es la proteína tau, y el CEDAT, que vamos a ver es la densidad o la cantidad de ambas proteínas que van a estar presentes. Por lo menos en las fases de tal, el beta-amiloide inicia de forma progresiva y lleva una fase, por decir, ascendente, donde empieza en la neocorteza y el hipocampo, y luego vamos viendo que se va acentuando esta formación a nivel del tronco encefálico y del cerebelo. Y en los estadios de Brad se puede ver que por lo menos la proteína de tau se empieza formando o se empieza produciendo en mayor medida en lo que es el sistema neuromodulador subcortical hasta llegar a una extensión de la neocorteza a nivel generalizado. En cuanto a los biomarcadores de imagen cerebral, hay muchos, pero los que nos va a orientar a evaluar estos diferentes tipos de proteínas, que son las que están más presentes en la enfermedad de Alzheimer, vamos a tener la resonancia magnética estructural, que nos va a demostrar que hay atrofia, el PET amiloide, que lo que va a mostrar es la intensidad del beta amiloide a nivel cerebral, y el PET tau, que lo que nos va a mostrar es la presencia de la proteína tau a nivel de extracelular. En cuanto a biomarcadores en sangre, hay varios, sin embargo, los que más hacía alusión el estudio era de la proteína tau 217, que se puede utilizar en la fase presintomática, en la fase preclínica, y esto nos ayuda a tener una detección precoz, es mínimamente invasivo y tiene alta concordancia con lo que es el PET amiloide y el PET tau. En cuanto a los criterios diagnósticos actuales, ellos mencionan o se basan como en dos sociedades: el Grupo Internacional de Trabajo de la Enfermedad de Alzheimer y la Asociación de Alzheimer propiamente. Y ellos, para el diagnóstico, lo que mencionan es que es importante tener la clínica más los biomarcadores, es decir, que ya ellos lo que aconsejan o lo que solicitan es que el diagnóstico se haga ya cuando el paciente ha iniciado el deterioro cognitivo, a diferencia de la Asociación de Alzheimer, que ellos mencionan que el diagnóstico se puede hacer incluso en la fase preclínica, con los biomarcadores que pueden, por ejemplo, el p-tau, que se puede conseguir en sangre si es que está positivo o no. Y en cuanto al tratamiento,
ellos lo que más hacen hincapié es que tiene que ser un tratamiento sintomático, que sea para el deterioro cognitivo y de los síntomas neuropsiquiátricos que ayuden a mejorar la calidad de vida. Y aquí es algo importante porque una de las cosas que más nos mencionan los doctores es que en aquellos pacientes con enfermedad de Alzheimer nosotros tenemos que tratarle aquellas comorbilidades que tengan. Una de ellas es la depresión, que en estos pacientes, si tienen depresión, si tienen algún tipo de psicosis o hay insomnio, es importante tratarlo para evitar por lo menos carga a nivel familiar o incluso en el mismo paciente, que no progrese o que los síntomas no sean más agresivos, por decirlo así. Y en cuanto al otro tipo de prevención está la multimodal, donde las recomendaciones están tanto ya cuando está el diagnóstico como previamente al diagnóstico, que es lo que siempre nos tenemos que hacer como más hincapié en los pacientes. La dieta, ellos recomiendan una dieta DASH, la actividad física, como las recomendaciones generales, por lo menos 150 minutos a la semana. Estimulación cognitiva, aquí el tema de los pacientes que entonces tienen mayor reserva cognitiva, por eso es que hay menos riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer. Cuidar lo que es el sueño, tratar las enfermedades de salud mental, favorecer en estos pacientes adultos mayores la sociabilización, es decir, que estén en grupos de apoyo, si puedan estar en grupos de adultos mayores, para evitar el aislamiento. Y el control de cardiovascular, aquí muy importante, de todas las patologías, hipertensión, dislipidemia, que puedan aumentar algún tipo o agregar complicaciones a este tipo de pacientes. Y como conclusiones, entonces, el Alzheimer es un proceso biológico continuo donde los cambios neuropatológicos comienzan décadas antes del inicio de la demencia. Los biomarcadores sanguíneos, especialmente la proteína Tau 217, actualmente representa un avance transformador por el diagnóstico temprano y porque es accesible para realizar. El 45% del riesgo de la demencia, como ya vimos, es prevenible si nosotros aplicamos estos cambios en el estilo de vida y en los cambios en las patologías crónicas que ya estén instauradas. Y la prevención multimodal representa una de las herramientas más prometedoras para disminuir el impacto futuro de esta enfermedad.